otro Dios como nuestro Dios. Tú podrás buscar, tú puedes hacer todo el esfuerzo en encontrar a un Dios lleno de amor, un Dios vivo, un Dios que da vida, un Dios que entregó a su Hijo único, y no lo encontrarás. Él es un Dios perfecto, verdadero. Él tiene oídos para oír y escucha. Él es nuestro Dios todopoderoso. En Él estamos nosotros confiados. En Él descansa nuestra alma. Así que hoy descansa en Él. Que tengas tú la certeza, la seguridad de que en Dios tú estás mejor que en cualquier otro lugar, en cualquier otra persona, en cualquier otro Dios que en este mundo quizá intentarán crear dioses, pero no hay otro como nuestro Dios. Nuestro Dios es grande en misericordia, grande en derramar sobre nosotros su bondad. ¿Sabes qué? Hemos estado hablando del libro de Efesios, y en el libro de Efesios habla que Dios desbordó de su gracia y su bondad sobre nosotros. Yo no sé con qué podremos nosotros comparar esa bondad, esa gracia infinita. Yo no creo que hay nada en este mundo que podrá compararse a los actos, a los hechos que Dios ha hecho por aquellos que han creído en Él. Él es inmenso en amor, Él es justo y verdadero, y como Él no hay ninguno. Reciban saludos de parte de mi amada esposa Isela Calderón también. Este es tu programa Caminando sobre las Aguas, en donde tu fe, que es probada, produce en ti paciencia, produce resistencia, produce madurez para poder seguir peleando esta buena batalla de la fe. Sabes que en esta radio local, la 92.3 FM, Radio Amanecer, radio local de Mount Pleasant, Texas, del Centro Cristiano de Mount Pleasant, hay un buffet de programas en donde tú podrás recibir palabra del Señor, y te los voy a dejar saber. Los lunes a las 7 está Alcanzando el Reino con los diáconos Héctor y Loani Zavala. Los martes a las 5 está Activando tu Fe con los diáconos Alfredo e Ilsi. Los miércoles, tu servidor y mi esposa Isela Calderón también, Caminando sobre las Aguas a las 6 p.m. Y los jueves a las 6:30 está Preparándonos para congregar con el diácono Samir y la hermana Arely. Y los viernes estamos con el programa Reunificando Familias a las 6 de la tarde con el diácono Nicolás y la diaconisa Trini. Y también estamos preparando para congregar los domingos a las 9:30 de la mañana. Y también están los miércoles en la mañana, a las 9 de la mañana, está nuestra diaconisa Mar, también con su programa Sanando un Corazón. Amén. Así es que le pedimos que cuando tengan oportunidad que puedan estar escuchando y recibiendo su palabra, la palabra del Señor, claro, por los labios de la palabra de los servidores que están aquí para servirles a ustedes. Así que aprovechen a recibir palabra de parte del Señor. Hoy quisiera continuar y finalizar lo que hemos estado hablando con mi esposa los miércoles, y es el capítulo 1 de Efesios. Quisiéramos concluir en esta noche el capítulo 1, y quisiera leer desde el 18 para que tengamos memoria de lo que hemos estado hablando. Dice: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento,
¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme la eficacia de la fuerza de su poder? Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se ha nombrado, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Qué maravilloso es nuestro Dios, que ha preparado de antemano. Él preparó esta herencia que es para nosotros, pero nosotros también somos herencia de Dios. Qué bonito es tener un Dios que pensó en nosotros. Dijo el salmista: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién soy yo para que tú pienses en mí? Mas, sin embargo, a través de las Escrituras nosotros podemos ver de que Dios sí pensó en nosotros. Y no porque nosotros fuésemos algo bueno, sino que Él, como alfarero, tiene el poder de transformar algo que no servía y convertirlo en algo que puede ser útil, un vaso de honra para su gloria. Y eso lo hace contigo y lo hace conmigo. Y le damos gracias al Señor por su misericordia que nos ha alcanzado. Y en el capítulo 1 de Efesios, Pablo le escribe a la iglesia de Efesios y le hace una oración, y esta oración que le hace, y les está hablando acerca de la herencia, de las bendiciones en lugares celestiales en Cristo. Y aquí en el 18 él les dice: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. ¿Sabes qué? Pablo, cuando les dice esto a ellos, lo que le está diciendo es que esta iluminación es un proceso. Es un proceso. Entonces, si podemos entenderlo como Pablo diciéndole: mi oración es que los ojos de su corazón estén siendo iluminados, que estén siendo abiertos a la luz de la verdad de Cristo, que ustedes puedan recibir la verdad de Cristo y que abra sus ojos aún más a lo que es la verdad. Dice Hechos 26:18, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí. Este es Jesús hablando. Para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Tú has sido santificado. Yo he sido santificado por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Su sangre derramada nos limpia a nosotros de todo pecado. Como dijo aquí Jesús en el verso 18, para que tu luz los convierta a ellos de las tinieblas, que los saques del dominio de Satanás a ti, oh Dios, y que por la fe en mí el perdón de los pecados ellos puedan recibir. Esa es la oración que Pablo está haciéndole también a la iglesia de Efesios. Él está hablando a ellos las palabras que Cristo mismo habló a sus discípulos, que nosotros, sabiendo de que Jesús, la luz del mundo, vino a alumbrar a todo aquel que andaba en oscuridad, a todo aquel que necesitaba ser sacado de las tinieblas, del reino de las tinieblas, aquellos que eran
presas de Satanás. Ahora nosotros hemos salido de ese reino. Ahora ya no estamos condenados. Ahora ya no está la sentencia de muerte sobre nosotros, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Vida, eso es lo que vino a dar Jesús, vida, y vida en abundancia para todo aquel que en Él pueda creer. Y el Señor les habló a los discípulos estas palabras, y Pablo también le ora al Señor que la iglesia de Éfeso también pueda y sea iluminada por la verdad de Jesucristo. En 2 Corintios 4:6 dice: pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Cristo, la luz del mundo. Él vino a mostrarnos a nosotros, a su Padre, a nuestro Padre Celestial, ahora que hemos creído en Él. Nosotros, le dijo Jesús a los que les estaba hablando en cierta ocasión, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús vino a revelar al Padre. Entonces, cuando Él habla en las Escrituras, Él nos está demostrando el corazón del Padre. Benditos los discípulos que pudieron ver a Jesús, aún en esa situación, estando con Jesús. Aún había alrededor de Jesús que después, claro, se convirtieron y creyeron, pero aún había alrededor de Jesús hermanos que no creían que Él era el Mesías. Mas sin embargo, después, ahora nosotros leemos las cartas y vemos la carta de su hermano Santiago, que habló: yo, siervo de Jesús. Y ni dijo yo, hermano de Jesús, no, dijo yo, siervo de Jesús, porque había reconocido quién era Jesús. Y cuando nosotros reconocemos quién es Jesús, nosotros reconocemos que somos hombres pecadores, que necesitamos a un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Y Él vino a este mundo a alumbrar el reino de las tinieblas, para sacar a aquellos que habitaban en ese reino, alumbrarles, para sacarlos a ellos, para tener una comunión con Dios. Y Él nos reconcilió con su Padre, nuestro Padre Celestial, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Sabes qué? Efesios 4:4 dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de vocación. Esto es lo que Pablo está pidiendo para que la iglesia, para que sus ojos, no estos físicos, pero los del corazón, fuesen iluminados, fuesen abiertos para ver la verdad, la esperanza de su llamamiento. Y es importante que nosotros aprendamos cuál es esa esperanza, cuál es este llamamiento. Y por eso debemos estar en las Escrituras. Debemos nosotros estar conociendo el corazón de Dios para ser iluminados. Porque dice Pablo: ¿cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos? ¿Sabes qué? A veces nosotros, cuando estamos en esta vida, aun cuando venimos a los caminos del Señor, los problemas, las situaciones, a veces son grandes, a veces son demasiadas grandes, y nos desenfocan, nos distraen de las verdades que hay en las Escrituras para nosotros, de las bendiciones que nosotros como hijos de Dios hemos adquirido cuando nosotros creímos, cuando depositamos nuestra fe en Jesús. Y a veces esos problemas nos quitan la vista del premio mayor, de aquel
que entregó su vida. Dijo Jesús, nadie me mata a mí, no. Yo mismo puse mi vida por ustedes, por aquellos que han de creer en mí. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos cuál es esta esperanza del llamamiento suyo, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. ¿Sabes? Yo dije, Jesús también tiene una herencia. Nosotros somos herencia para Él. Dice Efesios 1:11, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme el consejo de su voluntad. Así como nosotros somos herencia de nuestro Dios, Él también es nuestra. Y Él preparó a su Hijo para entregarlo por amor. Él no lo tuvo que hacer, mas sin embargo, por amor, Él entregó a su Hijo único para que hoy tú y yo podamos tener el beneficio de ser su herencia. Nosotros, los que hemos sido llamados santos, apartados para Dios, apartados por Dios. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Ese es el Dios quien nos ha amado, nos ha llamado, nuestro Padre Celestial. Y dice Colosenses 1:12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Y si te has preguntado, sabes que iniciamos hablando acerca de Efesios capítulo 1, acerca de los propósitos que muchas veces nosotros andamos buscando. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y muchas veces pensamos que no, ya estamos muy avanzados de edad y Dios no me va a usar a mí porque la edad que yo tengo. Y Dios, mire, la verdad es que Dios no necesita utilizarnos en una escena grande. Él puede usarnos y cambiarle el mundo, la vida a una persona a través de nosotros. Y qué bonito es, dice la palabra, que hay fiesta en los cielos, que es bendición para nosotros cuando nosotros podemos hacer volver a un solo pecador. Es bendición para nosotros. No esperemos que Dios necesariamente nos use en una plataforma grandiosa, porque no siempre es así. Con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con los hermanos en la iglesia, con los que nos rodean. A veces es más difícil, pero ahí está la bendición. Sabes que la palabra misma dice, es fácil amar a los que nos aman, pero es difícil amar a aquellos que han hecho en contra de nosotros, aquellos que tal vez han hablado de nosotros. A veces en inglés, bueno, en español también se le dice, ¿verdad? Sentimos que nos han metido una puñalada detrás de nosotros, de nuestras espaldas. Pero ¿sabes qué? A esas personas, cuando nosotros demostramos el amor de Cristo, podemos hacer que esas personas se arrepientan por el amor que nosotros demostramos. No seamos como los demás. Seamos verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que por esto nos conocerán a nosotros como hijos de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Y ahí tú tienes que averiguar cómo es que se ve este amor. ¿Cómo es que yo puedo distinguir si este amor es verdadero? Y pues te dejo una tarea. Lee la palabra, busca cuál es la función del amor en la vida de un cristiano. ¿Cuál es? Búscalo. Lo que dice las Escrituras acerca de amor. Léete la palabra y verás
Y no significa que vas a permitir que ciertas situaciones te sobrevengan, no. No es que vas a ser tan humilde que todos te van a poder pisotear. No, el amor del Señor, sabe Dios por qué nos dejó sus escrituras, porque ahí nos instruye, ahí abre los ojos del entendimiento, los ojos del corazón y nos empieza a iluminar. Busca al Señor en oración, en la palabra, y verás que la relación que tienes con el Señor va a ir ampliándose, tus ojos se van a ir abriendo a la verdad de nuestro Señor. Dice el 19, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme la eficacia de la fuerza de su poder? ¿Sabes que este evangelio es poder? Este evangelio transforma. Yo lo he experimentado y yo sé que tú lo has experimentado. Este evangelio es un evangelio de poder, no es un evangelio de hombres. Este evangelio es el evangelio de Jesucristo, y cualquier otra cosa fuera del evangelio de Jesucristo no funciona. En Cristo está el poder. Fuera de Cristo, nada vamos a poder hacer. Jesús mismo lo dijo: fuera de mí, nada podréis hacer. Jesucristo, el evangelio le pertenece a Él, y conforme la eficacia de la fuerza de su poder, porque es su poder. Y por eso dije, en Él dependemos, en Él podemos estar seguros. Porque Él tiene el poder, Él tiene la autoridad para ver que nuestras vidas sean encaminadas, no por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo que Él nos dejó como consolador, como el que nos guía a toda verdad. ¿Y qué es lo que utiliza el Espíritu Santo? Yo le he dicho varias veces, el Espíritu Santo utiliza la misma palabra del Señor para abrir nuestros ojos, para encaminarnos. Como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es la palabra y lo que utiliza el Espíritu Santo para guiarnos a nosotros. La fuerza de su poder. Dice Efesios 3:7. Es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. ¿Sabes qué? Hay muchos hombres y mujeres en las Escrituras que nosotros podemos ver que han sido y fueron transformados. Hombres y mujeres que cometían errores, pero sabían cómo ir a Jesús, sabían cómo ir al Padre a pedir perdón. Nunca es tarde para pedir perdón. A veces nosotros nos equivocamos, a veces hacemos las cosas como no deben ser. Mas sin embargo, Dios es grande en misericordia y Él está dispuesto a perdonarnos si nosotros volvemos a Él. Si nosotros nos humillamos. La palabra dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. La clave está en que tenemos que humillarnos y ser sinceros en cuanto al arrepentimiento y demostrarle a Dios que verdaderamente nosotros le pedimos perdón por haber hecho lo que hicimos. ¿Por qué? Porque en Él está el poder. Nosotros hemos creído en Él. El evangelio es un evangelio de poder y es eficaz para cambiarnos, para transformarnos y para también capacitarnos a nosotros para ser personas que lleven este evangelio de luz al mundo entero. Y esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que predicar este evangelio
el mismo que se nos fue predicado a nosotros, el mismo que nos sacó a nosotros de las tinieblas y nos metió a su luz admirable. Dice el verso 20, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sabes qué? Este capítulo se titula Las bendiciones, ¿verdad?, en los lugares celestes en Cristo. El poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos, ese mismo poder lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder, ese mismo espíritu mora dentro de ti y mora dentro de mí. Cuando hablamos de la eficacia, de la fuerza de su poder, estamos hablando de un Dios que resucita a los muertos, de un Dios que amó a tanto extremo que no solo tomó en cuenta tu pecado y mi pecado, tomó en cuenta el pecado de todo aquel que en Él crea, para que tenga vida eterna. Ese es el poder que nosotros predicamos. Un Dios que ama, un Dios que es justo, un Dios que es verdadero, un Dios que transforma, restaura, un Dios que hace lo imposible posible. Ese es el Dios que nosotros predicamos, para que aquellos que andan muertos en sus delitos y pecados, así como nosotros anduvimos, que también tengan la misma oportunidad de ser levantados, de ser resucitados, de ser sacados de esa vida muerta y que reciban vida, la vida de Jesús. Hechos capítulo 2, 24 dice, pero Dios lo resucitó poniéndole fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Él murió, pero no quedó así. Y cuando te decía al principio que no hay otro Dios como nuestro Dios, tenlo por seguro que nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Padre Celestial lo resucitó y lo sacó del dominio de la muerte. ¿Por qué? Para que tú y yo también tuviésemos esta libertad de ya no ser esclavos y estar bajo la ley del pecado. Ahora somos siervos de Jesucristo y nuestro Dios nos entrega a nosotros el ministerio también de reconciliar a aquellos pecadores que están alrededor nuestro, para que se arrepientan y vengan a los pies de Jesús. Ese es el llamamiento, ese es el llamado que tú y yo tenemos. Si no encuentras otro propósito que este sea el propósito tuyo para vivir, porque nuestra vida está supuesta a darle gloria a Dios en todo. Que este sea el propósito tuyo y mío. Que aquel que está sentado a la diestra en lugares celestiales, el cual nos llamará a su presencia, que cuando nosotros nos encontremos con Él, que nosotros podamos recibir misericordia, por gracia, las bondades que Él ha de entregarnos, por ser siervos fieles, inútiles pero fieles, porque el poder está en Él, no está en nosotros. Las habilidades, los dones son de Él, no son nuestras. Él nos las dio y son irrevocables, pero son de Él y deben darle gloria a Él. Y cuidado que nosotros tomemos la gloria para nosotros mismos, porque eso es indebido.
El poder es de Cristo. El 21 dice: muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. A Él lo puso sobre todo esto. Y Cristo es el que está sobre todo. No hay nadie que pueda alzarse. Intentaron, la humanidad ha intentado llegar a la presencia de Dios. Y tal vez ahora no intentamos edificar edificios para poder llegar, pero tal vez el orgullo, tal vez no nos enaltecemos y a veces queremos reclamarle a Dios. Y a veces el Espíritu Santo viene y nos dice: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo? ¿Dónde estabas tú cuando puse las estrellas, la luna, el sol? ¿Dónde estabas tú? A veces tenemos que pensar de que Dios y recordar de que Dios es perfecto en todo. Que aunque estamos atravesando situaciones difíciles, Él ya ha preparado. Y como testigo, como intercesor, tenemos al que está sentado a su diestra en los lugares celestiales, que ha sido puesto encima de principados, autoridades, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Quiero que entiendas algo. Dios a nosotros nos da importancia. Dios a nosotros, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, no somos cualquier persona. Mientras nosotros nos mantengamos, mientras nosotros somos esta iglesia, Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Jesús, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, tenemos que ser representantes de Él aquí, para demostrarle al mundo que somos hijos de Dios, para demostrarle a este mundo que nuestro Dios es verdadero, Él es recto, Él es justo. Por eso nosotros estamos acá. Por eso nos sacó de las tinieblas a su luz. Por eso Él nos está abriendo los ojos del corazón, del entendimiento, para que nosotros veamos la verdad de Cristo y podamos vivir en esta vida conforme Cristo vivió. No lo haremos perfectamente aquí, no. Pero así como oró Pablo y le dijo que sus ojos estén siendo abiertos, también que nosotros nos estemos pareciendo más a Cristo, no menos a Cristo. Que nuestras acciones provoquen a la gente a querer conocer más de Cristo. Nuestras palabras, nosotros podremos decir muchas cosas, pero que nuestras acciones sean acciones verdaderas, justas, puras, que podamos nosotros agradar a Dios en todo, como hijos suyos que somos, como herencia de Él que somos, porque un día estaremos frente al trono y tendremos que dar cuenta al Señor de todo. Y por eso es importante que nosotros le pidamos perdón. Por eso es importante venir a Él arrepentidos, reconociendo que hemos pecado, que hemos fallado y que lo necesitamos a Él, que Él nos limpie. Ahora ya no hacemos sacrificios, ahora ya no se matan animales, ahora tenemos libre acceso a Jesús, que Él es y lo llena todo en todo.
No tienes que hacer alguna ceremonia, no tienes que hacer nada. Lo que tienes que hacer es llegar a la presencia del Señor, humillado, arrepentido, con un corazón contrito, para que puedas recibir el perdón de los pecados. Él es el que nos llamó a nosotros a ser santos, porque en Él nosotros somos santificados. Fuera de Él nada podemos hacer. En Él nosotros encontramos la vida. En Él hay poder. En Él nosotros encontramos todo lo que nosotros necesitamos en esta vida y en la vida venidera. Así que mi oración es como la oración de Pablo. Que sus ojos del corazón estén siendo abiertos. Que las vendas sean quitadas para que puedan ver la verdad a través del Evangelio de Cristo Jesús que nosotros predicamos. Aquel que vino a hacerse hombre, vivió en esta vida, murió, resucitó, ascendió al cielo, al trono, y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y algún día, cuando el Padre le diga: hijo, ve y llama a tu novia, entonces primero los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros que estemos vivos seremos llevados a Él. Oh, qué glorioso día, cuando seamos llamados a la presencia de nuestro Dios verdadero y justo. Entonces, ahí estaremos completos, llenos. Entonces, ahí estaremos en Cristo, en su gloria. Y le damos gracias a Dios por habernos dado a nosotros la oportunidad de ser su herencia, de ser su iglesia, de ser su cuerpo, y que Él sea nuestra cabeza. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar conectado a tu programa Caminando sobre las Aguas, en donde tu fe, que es probada, produce en ti resistencia, produce en ti paciencia, produce en ti madurez para poder seguir peleando esta buena batalla de la fe. Hasta el próximo miércoles. Dios te siga guardando y bendiciendo.